la zona trabajada, se relajó. Entonces ahora lo que podemos hacer es trabajar más en profundidad. Recuerden que acá hay puntos reflejos de todos los órganos, desde los riñones, el estómago, la vejiga, la vesícula, el hígado. Si un punto en particular nos llamara la atención, podríamos vincularlo con ese órgano. Pero para los fines de esta clase general, lo que estamos trabajando es soltar diafragma para mejorar la respiración. Fíjense cómo ahora sube el abdomen, que hoy no subía. Cómo se expande la caja torácica. Y en el caso que fuera una sesión, en realidad en ese momento estaríamos conectando mucho con lo emocional. Se podía trabajar también desde el plano emocional que está pasando. Para esta maniobra prefiero ir desde atrás. Voy a ir profundo al medio. Acá se escuchan los ruiditos. Y subo siguiendo esos límites que habíamos dicho que íbamos a trabajar, ¿no? Huesos de cadera y costillas. Voy hacia abajo otra vez por el medio. Espero a que esté exhalando. Y recojo desde los costados. En el pecho puedo hacer también un trabajo circular. A mí me gusta siempre trabajar en sentido horario. Y puedo ir por el medio y volver por los costados. Siempre soltando bien los pectorales. En el caso de modelos masculinos nos favorece el poder trabajar tranquilo esta zona. Este trabajo de soltar acá suelta automáticamente el cuello también. Relaja los hombros. Y lo que decíamos hoy, si quiero exponer más, lo que voy a hacer es traer los brazos hacia atrás suavemente. Fíjense cómo cambia acá. Ya puedo apreciar mucho mejor el tema de las costillas. Voy a aprovechar a trabajar profundo esta tracción del diafragma. Esto libera mucho las tensiones en el abdomen. La gente que tiene problemas digestivos o de motilidad intestinal, esto moviliza muchísimo. Y vuelvo con los espirales y vamos. Vamos a abrir brazos y traemos. Puedo alternar. Voy siguiendo la respiración. Permitiendo que suelte el cuello. Puedo traccionar desde los brazos suavemente. Y puedo venir por debajo. ¿Sí? Entro por debajo con una mano, busco mi otra mano y trabajo acá. Esto libera mucho la cintura, el sacro.
Pueden trabajar sueltas o puedo encadenarlas y el trabajo lo hace el antebrazo. Y ahí ya me quedo con el antebrazo yendo hacia el hueco de la ingle y repito desde este otro lado. Puedo ir del otro lado de la camilla, trabajar desde acá más suave, cuidado con el codo para no hacer demasiada presión. Vuelvo sector medio y libero. Libero la zona de los glúteos, ahí de la articulación del fémur y traigo. Repito del otro lado. Puedo entrar con las dos manos por debajo, apoyar en el sacro y ligeramente hacer presión hacia arriba y soltar. Y vuelvo a hacer la maniobra de pasar por abajo desde el otro lado. Trabajo con percusión o con vibración para ir cerrando toda la vuelta. Observen cómo ahora esta percusión se transmite más al estar toda la zona relajada. Puedo bajar por la línea media. Hoy apenas tocábamos, había reacción como de cosquillas, como de... Ya en este momento está mucho más suelto, hay menos reacción, se transmite más la vibración, no se está frenando el movimiento, digamos, como la persona relajó. Vamos a mostrar un poquito el trabajo en pecho. Vamos a cambiar las cámaras de lugar. Bueno, vamos a ir mostrando la maniobra de atrás que decía. Voy a entrar por arriba de los hombros y me voy a ir entre medio de los omóplatos. Mi mano va a estar así. Y voy a hacer este movimiento. Entro, look. Ya estoy debajo, entonces ahora lo dejo que respire. Ahí ayudo a que se mueva el diafragma cuando suelta el aire, y si no, cuando toma aire puedo ayudar a que se expanda un poco más y suelte. Es importante que el aire salga por la boca. Y ya que estamos desde atrás, estiro un poquito el cuello, lo aflojo, vuelvo por el pecho, me voy hasta abajo, trabajo apenas la articulación del fémur con la cadera, que también ayuda a aligerar la cintura. Puedo entrar por debajo en el sacro. Y libero.
Esto de ir por el medio y volver por un lado, ya lo hemos visto varias veces, es muy relajante. Y ahí estaríamos terminando todo este trabajo de torso y abdomen con unas pequeñas maniobras también de ombligo.